Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un día más con nosotros al Congreso Internacional de Psicología Jurídica que tiene la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. El día de hoy tenemos el gusto de que comparta con nosotros un tema de mucho... que llama mucho la atención. Está con nosotros la maestra Dalia Alejandra Luna Muñoz. Me voy a permitir leerles un poco de su trayectoria y de todo lo que ha hecho a través de este tiempo, de 18 años de experiencia que tiene la maestra. La maestra Dalia Alejandra Luna Muñoz es psicóloga forense y consultora independiente, experta en temas de psicología y derechos humanos, violencia contra las mujeres, protocolo de Estambul, acompañamiento desde la perspectiva psicosocial e intercultural para atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, capacitadora en instituciones públicas, ponente a nivel nacional e internacional, integrante de la red de psicólogas feministas SORESE, AC y de la Red Nacional de Peritos y Peritas, expertos independientes contra la tortura. Doctorada en Psicología, maestra en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con estudios en maestría en Criminología en la misma institución, especialista en atención psicosocial, en violencia y violencia política de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso propedéutico de doctorado en Derechos Humanos en la UACM, con diplomado en Psicología Forense por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Prevención, Identificación y Atención del Abuso Sexual por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Psicopatología por la Facultad de Psicología en la UNAM, con diplomado en Justicia y Pluralismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y la ENA, diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y está certificada por el INACIPE como perito profesional. Tiene 18 años de experiencia, como lo había mencionado, siendo perito en psicología forense, en la elaboración de peritajes con perspectiva de género, en juicios de materia familiar y penales, especializada en casos de violencia de género, violación de derechos humanos, tortura con manejo de protocolo de Estambul, trata de personas por motivos sexuales, feminicidios y delincuencia organizada. Para la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, pues es un gusto tenerla con nosotros, maestra, y la dejo para que nos comparta este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. Pues quisiera iniciar agradeciendo justo a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal por invitarme a participar en este gran evento. En estos tiempos es muy necesario seguir haciendo estos análisis respecto a temáticas en las que estamos interviniendo desde diferentes profesiones. Y quisiera también dar un agradecimiento muy especial para todas las mujeres familiares de las víctimas, que gracias a ellas y a su lucha contra la impunidad y por la justicia nos han enseñado tanto. Es su camino el que nos ha ido formando a los profesionales que intervenimos en este tipo de casos. Quisiera iniciar con este tema de feminicidio en México, dando un panorama general de lo que vamos a abordar. En este sentido, pues, revisaremos este abordaje del feminicidio en México y también revisaremos de forma muy breve el contexto a nivel internacional. En el marco de las violencias hacia las mujeres, especialmente en esta época también del confinamiento por la pandemia del COVID-19, en donde en nuestro país se ha dado una situación muy particular para invisibilizar esta otra pandemia que es el feminicidio. Las muertes y asesinatos de mujeres en nuestro país han sido invisibilizadas y son una pandemia también que no ha sido atendida acorde a las necesidades. Por otro lado, revisaremos de forma breve definiciones, estadísticas en el contexto nacional
Y abordaremos también las dimensiones que coexisten para que esta pandemia del feminicidio coexista en nuestro país. Los aspectos psicosociales y desde la perspectiva de género que nos competen como profesionales de la salud. Elementos muy básicos y de forma muy general respecto a la investigación legal del feminicidio. Y de forma muy específica voy a hacer énfasis en lo que implica en este fenómeno, en este delito del feminicidio, de los asesinatos de mujeres, respecto a la impunidad. La impunidad y esta ruta que ha sido identificada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en nuestro país, donde daremos un espacio para escuchar la voz de una de las familiares, de una de las víctimas, que es un caso muy emblemático que nos ha enseñado y que ha dejado muchos precedentes en términos legales en nuestro país. Y donde además resaltaremos algunos de los casos en que podríamos ser parte como operadores de este sistema en el encubrimiento de hechos de feminicidio a partir de nuestras intervenciones. Esto desde los ámbitos del derecho legal, del derecho civil, penal y familiar. Y entonces, bueno, también revisaremos de forma muy breve algunos de estos casos que nos han permitido identificar estas acciones de mala praxis o encubrimiento, que incluso podrían ser denominados así, en las áreas forenses. Y en particular, un apartado daremos a lo que implica la aplicación de la denominada necropsia o autopsia psicológica. Finalmente, o para ir concluyendo, revisaremos la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en las periciales psicológicas de forma muy específica y para dejar unos apuntes breves respecto a las buenas prácticas en la investigación y documentación en la violencia feminicida. Bueno, damos inicio entonces a esta plática que tendré con ustedes. De inicio quisiera abordar como este elemento en el que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas define qué es esta violencia contra las mujeres y niñas. Y se refiere a ello como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que esto ocurra en la vida pública o en la privada. Y esto lo hilo inmediatamente con lo que Kate Millett nos decía o nos sigue diciendo, que es este lema que desde la perspectiva feminista trabajamos, que lo personal es político. Y es que es más allá de estas circunstancias particulares de cada situación individual, de cada mujer o de cada agresor que está ejerciendo la violencia, la desigualdad en la que se inscribe toda esta violencia de género es estructural. Y es donde vamos a poner énfasis, por lo que esta violencia nos afecta a todas y a todos. En este sentido, vamos a revisar también ahora uno de los protocolos latinoamericanos de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, que define el feminicidio como justo esta muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que ésta tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal de la comunidad, por parte de cualquier persona, o que ésta sea perpetrada o tolerada por el Estado. Y este también es un tema importantísimo que hago énfasis porque seguiremos abordando la intervención del Estado dentro de este delito de la violencia feminicida y sus agentes también por acción o por omisión. Ahora vamos a revisar lo que la compañera Marcela Lagarde ha estado trabajando desde hace años respecto a este concepto. El feminicidio es un constructo que ella propone y que a partir de esta propuesta que hace con lo ocurrido con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es que venimos trabajando con este término y que así se ha ido, digamos que,
incorporando a las diversas legislaciones que en nuestro país se trabajan respecto a este delito. Entonces ella lo menciona como es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece esta impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y en condiciones de paz. Asimismo, Lagarde nos menciona que el feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles, que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Esto, digamos que es el contexto social que está permitiendo que las violencias feminicidas sigan ocurriendo, ¿sí? Esto a través de incentivar acciones que tienen que ver con la agresión hacia mujeres y niñas y que la sociedad las sigue permitiendo y las sigue reproduciendo como parte de este contexto en un sistema patriarcal. En ese sentido, también el feminicidio concurre en un tiempo y un espacio. El maltrato, los abusos, las vejaciones y daños continuos contra las mujeres son realizados por conocidos y por desconocidos. Ya iremos checando esto en datos muy específicos también, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. En este sentido, la doctora Julia Monarrés también nos señala, el feminicidio implica justo este análisis de la relación inequitativa entre los géneros. Y esto es en lo que también quiero dejar una importante acentuación en términos de que a partir de esta inequidad que existe entre las relaciones entre hombres y mujeres es que se va desarrollando como esta circunstancia que va a permitir que los patrones de violencia hacia niñas y mujeres se sigan reproduciendo en nuestra sociedad. Y esto pues es también de alguna forma algo que nos toca identificar desde las intervenciones que hacemos como profesionales o como operadores del sistema en esta investigación y documentación de casos de feminicidio. Otro elemento importantísimo también, que Lagarde hace mucho énfasis y que a partir de es que parte, es la base justo de que este fenómeno, este delito se esté repitiendo como un patrón justo en circunstancias que representan estos contextos sociales que permiten e incentivan, ya decía yo, las violencias hacia niñas y mujeres, y es el concepto de poder. Esta estructura de poder que la doctora Monarrés nos señala está presente en las interacciones. Hay una inequidad entre las relaciones entre hombres y mujeres, pero el hombre, en este caso, es quien ejerce el poder, dadas las circunstancias históricas de la humanidad. Ha sido un fenómeno que a través de conductas, de patrones, se ha ido reproduciendo de generación entre generación. Y bueno, este poder se refleja a través del control que tienen estos hombres sobre las niñas y mujeres para que ellos sean quienes puedan disponer en un momento incluso hasta de su muerte, decidir sobre su muerte. Los motivos para justificar este asesinato y actos violentos y la relación de parentesco son factores también que están muy presentes en esta circunstancia. Los cambios estructurales en la sociedad, la falta de investigación y procuración de justicia y la responsabilidad y complicidad del Estado son elementos que atraviesan esta circunstancia del feminicidio a nivel internacional. Por lo tanto, vamos a encontrar que organismos internacionales como este, que es el del Mundial de la Salud, nos señala que el 70% de las mujeres que son asesinadas a nivel mundial mueren en manos de sus parejas. Y este es uno de los elementos claves también enmarcado en este contexto de la pandemia que estamos ahora viviendo a nivel mundial, y en el que esta circunstancia del COVID-19 nos está llevando justo al confinamiento.
Si consideramos que sin confinamiento el 70% de las mujeres son asesinadas dentro de sus hogares o en manos de sus parejas, estamos hablando que esto se está incrementando, podría estarse incrementando a partir de que estamos en este confinamiento y que en ese sentido las mujeres están de forma constante o continua o permanente más bien con los agresores, estos hombres violentos que ejercen este poder, este control sobre las vidas de ellas. Y en ese sentido, también dato importante a destacar es América es el segundo continente con mayor tasa de feminicidios después de África. Vamos a identificar, por otro lado, también que las mujeres en América Latina son asesinadas de forma sistemática. Y estos también con elementos muy particulares como son la crueldad y la sexualización que se da en estos casos. Identificamos en este continente, América Latina es, digamos, como decíamos ya, uno de los continentes donde más se llevan a cabo los feminicidios. Identificamos aquí los países El Salvador, México, Brasil y Honduras son de los países en América Latina que se llevan a cabo más feminicidios. En nuestro país, de forma muy particular, también encontramos elementos en donde es muy constante que las cifras de feminicidios sean una alarma a nivel internacional. De hecho, México se ha dado a conocer mucho a través de lo que ocurrió en Ciudad Juárez con las mujeres asesinadas y bueno, justo estos son elementos también de importante análisis, porque en estos está presente como la situación de la incentivación de la sociedad en donde las violencias en nuestro país se siguen reproduciendo, se siguen tolerando y en este contexto también está presente elementos de odio y misoginia como parte de los crímenes hacia las mujeres. Vamos a identificar entonces ya en este contexto actual en nuestro país esta pandemia feminicida ha sido invisibilizada también a nivel internacional, sin embargo, en nuestro país es de forma muy particular, ya veremos ahorita algunos elementos. Durante la pandemia, entonces decimos, y el aislamiento a causa de este COVID-19, miles de mujeres en todo el mundo han estado involucradas o han estado siendo objeto, víctimas de estas violencias, obligadas al confinamiento, y esto lleva implícito este enorme peligro. Refuerzan el aislamiento de quienes ya son víctimas de violencia y las separan casi de todos los recursos para defenderse. Entonces, en este sentido, vamos a identificar que, bueno, los recursos pueden ser todas aquellas redes de apoyo de las que en aislamiento, en confinamiento en casa, se van desvinculando de estas redes de apoyo, ¿sí? Y entonces encontramos también la posibilidad de que hay menos comunicación, ¿no? Este silencio más marcado y la ausencia de recursos en términos generales, ¿no? Estamos hablando de recursos incluso en los que identificamos que las instancias gubernamentales encargadas de atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia han estado suspendiendo sus atenciones, sus actividades, derivado también de esta pandemia. Y entonces, bueno, el confinamiento lo que nos ha demostrado justo es esto, el hogar es el lugar de mayor violencia de género. Entonces encontramos, el aislamiento multiplicó a nivel internacional las llamadas a sistemas de atención a víctimas. Durante este confinamiento, los servicios de ayuda y protección se han tenido que reinventar, ha tenido que haber un reajuste, así como en muchas otras circunstancias. Sin embargo, en el término de el confinamiento y las violencias hacia las niñas y las mujeres, es muy particular esta circunstancia porque se ha incrementado de forma exacerbada. También se han reforzado, por otro lado, sistemas claves en los países, como estas líneas telefónicas de denuncia y de atención a víctimas. En todos los sentidos, pero también en términos particulares respecto a la atención a víctimas, mujeres y niñas de violencia. Los datos, digamos, la ONU nos señala estos datos, los datos emergentes indican que la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia doméstica, se está
intensificando durante la pandemia. Y encontramos este ejemplo en el estado de Nuevo León, en nuestro país. Según la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, hubo un repunte, un aumento de más del 30% de denuncias de casos de violencia familiar y un aumento también sobre las denuncias por violaciones que era de 2 a 3 diarias, se han convertido o se han incrementado a 5 denuncias diarias en este estado. Y así ha ocurrido lo mismo que en nuestro país, en otros países de América Latina. Acá tenemos Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina. Y bueno, la información más reciente de 33 países de esta región latinoamericana nos da la cifra de mujeres asesinadas en 2019 por el solo hecho de ser mujeres, superaba las 3.800 violaciones graves a derechos humanos, en este caso hacia la vida, que es el feminicidio. Nos señala la ONU que esto era muy probable que estas cifras aumentaran durante la crisis y luego de la pandemia. Digamos que esto no ha terminado. Producto de este impacto económico, la escasez de recursos, las mayores tensiones que se están dando dentro de los hogares, las medidas de cuarentena que intensifican este aislamiento de las mujeres, de sus redes de apoyo y que están generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales. Vamos viendo entonces que en un contexto nacional, esta emergencia nacional que ya tenemos desde hace años, que es el feminicidio, que ha sido atendido, digamos, de forma paulatina, requiere más recursos en términos de su atención para justo ir disminuyendo estas circunstancias, ¿no? Acá tenemos que en el contexto nacional, la cifra de feminicidios cometidos diariamente no se ha detenido pese al coronavirus. Se mantiene en un promedio de entre 10 y 11 mujeres asesinadas cada 24 horas. Y de enero a abril de este año, fueron 63,000 las mujeres víctimas de violencia en general registradas en México. Las mujeres no se salvaron aún estando en casa. Ese es el fenómeno en el que nosotros nos estamos enfrentando y del cual estamos ahora haciendo algunos análisis. Tenemos algunos instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, elemento normativo que contiene un amplio espectro que es de gran apoyo para quienes nos dedicamos a la investigación y documentación de este fenómeno, de este delito, la violencia feminicida. Esta normatividad lo que hace es armonizar con la Convención Belén do Pará, también armoniza con la CEDAW, y está diseñada desde esta perspectiva de género. Trastoca en el fondo esta ley general al sistema patriarcal. Y esta se fundamenta en la vigencia y garantía de los derechos humanos de las mujeres de todas las edades. Esta ley en su artículo 21 señala como la violencia feminicida la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres. Esto producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. Y aquí encontramos los 3 elementos claves dentro de este fenómeno. La violencia feminicida está conformada por la participación de diversos actores. Y en este caso señalo de forma explícita, está la sociedad como un ente que está incentivando estos procesos de violencia, estos patrones de violencia de forma reiterada como parte de nuestra cultura, reproduciendo el sistema patriarcal. Y por otro lado, el elemento del Estado que a través de su omisión, en algunos casos, se lleva a cabo la participación derivado de la impunidad que en estos casos existe. El Estado está teniendo una participación en este sentido. Y bueno, en ese sentido,
también los operadores del sistema, peritas, peritos, investigadores legales, fiscales, defensores, etcétera, policía de investigación. Estamos también involucrados como parte de estos importantes elementos dentro de la investigación legal del feminicidio. Y bueno, el otro elemento importante también, pues evidentemente es el actor que es el agresor, el que lleva a cabo el asesinato de la mujer, de la niña, y ahí tenemos 3 actores principales. Vamos a revisar, por lo tanto, entonces, que de acuerdo a este contexto nacional, identificamos que hay cifras muy contradictorias entre lo que está señalando el Estado mexicano respecto a que han estado disminuyendo estas formas de violencia extrema hacia las mujeres y de otras violencias hacia las mujeres en nuestro país durante los últimos meses que hemos estado con esta contingencia derivada del COVID-19. El Estado señala esto por una parte, sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres y de las niñas tienen otros datos. Y entonces aquí tenemos una importante información en la que las compañeras de la colectiva, nosotras tenemos otros datos, han estado trabajando justo en identificar los porcentajes, las estadísticas, las mujeres, las niñas que han sido asesinadas en nuestro país a lo largo y ancho de este. Entonces ellas señalan que entre marzo y abril han habido alrededor de 405 feminicidios. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos habla de otra cifra de 367 mujeres víctimas de feminicidio. Para diferentes instancias está siendo complejo, de por sí siempre lo ha sido complejo, identificar como las cifras específicas que estén hablando de feminicidios de niñas y mujeres en nuestro país. Y ya iremos viendo cuáles son los motivos por los cuales esto no queda claro a la hora de aterrizarlo en números, ¿no? Vamos a identificar en nuestro país los feminicidios por entidad federativa, pues resaltan que, por ejemplo, los estados de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, son entre los principales estados en que se lleva a cabo este fenómeno, este delito de violencia extrema hacia las mujeres. En ese sentido, entonces encontramos pues justo este elemento. En lo que va del confinamiento por la pandemia, las solicitudes de ingreso a los 69 espacios de la Red Nacional de Refugios se incrementaron en un 50% por violencia intrafamiliar. Digamos que esta es la antesala hacia el tema del que ahora estamos hablando, el feminicidio. ¿Sí? Y en esta época del confinamiento, la contingencia por COVID-19, estamos hablando de un incremento del 50% de mujeres y niñas que están solicitando salir, ser apoyadas para salir de su casa, de ese lugar que tendría que ser el espacio seguro, de protección, etcétera, y están solicitando salir de él a través de solicitar a esta Red Nacional de Refugios un espacio para poder incorporarse y estar seguras, no poner en riesgo más su integridad física, psicológica e incluso su vida. En marzo pasado se reportaron alrededor de 64,858 llamadas por violencia intrafamiliar al número de emergencia de nuestro país, 911. Por abuso sexual se registraron 545, por violación 395 y por violencia de pareja 22,628 llamadas. Esto de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos que ya decíamos, el gobierno federal está señalando que en realidad pues estas violencias hacia niñas y mujeres no han aumentado en estas fechas. Sin embargo, los datos son contrastantes.
Entonces encontramos un ente muy importante para dilucidar, digamos, darnos luz en términos de nuestro trabajo como profesionales de la salud, como profesionales intervinientes en el sistema legal, que es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Este ente nos aporta muchísima información y está conformado por muchas de las mujeres familiares de víctimas de este delito y, bueno, han ido construyendo una serie de información a la que tenemos acceso libre a través de las plataformas, en las que, bueno, nos van señalando conforme van haciendo sus investigaciones, pues todos los avances y todos los datos importantísimos que ellas han ido identificando y trabajando alrededor de esta circunstancia que es el feminicidio. Entonces va a ser un ente o esta instancia, el Observatorio Ciudadano Nacional, lo voy a estar mencionando a partir de ahora, porque, bueno, mucha de la información actualizada que estamos trabajando, pues es gracias al trabajo de estas compañeras, ¿no? Y entonces ellas nos señalan que en promedio 10.54 mujeres son asesinadas al día, ¿sí? Esto también lo retoman de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que de enero a marzo fueron asesinadas 960 mujeres. De ese total, solo 240 han sido investigadas como feminicidios. Y aquí está uno de los elementos por los cuales las estadísticas no son claras respecto a los datos duros de cuántas mujeres están siendo asesinadas en nuestro país. ¿Sí? Si tenemos 960 mujeres asesinadas, de estas solo 240 se han investigado como feminicidio, tenemos una cifra enorme que está ahí y que no sabemos exactamente qué está pasando con ella, cómo se investiga, cómo se tipifica legalmente, etcétera. Y ahí tenemos también una evidente la evidente circunstancia de falta de adecuada investigación, dado que no se está dando a partir de la perspectiva de género. ¿Sí? Y entonces en esta suspensión de las actividades por la pandemia de instancias gubernamentales esenciales para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas, en este caso, pues se han dado a la tarea de pues no estar dando esta atención sin haber contemplado el funcionamiento justo de estos recursos legales para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Identificamos que casi todas las instancias legales han suspendido sus términos legales y esto implica también que de alguna manera es complicado que una mujer o una niña tenga acceso a hacer una denuncia incluso porque, pues dadas estas circunstancias de la pandemia, pues no se está trabajando de la misma forma en las instancias encargadas de atender este tipo de fenómeno. En el contexto nacional, justo la Comisión Nacional también habla de esta pandemia que es el feminicidio, la cual se ha venido invisibilizando desde hace años, ya no es justo nada más en este contexto del confinamiento por el COVID-19, sino que es una emergencia nacional a la que poca atención se ha dado por parte del Estado. Y lo vemos claramente a través de sus programas de atención que tienen, por ejemplo, ahora en este sentido con el confinamiento. Hicieron este programa en el que hablan de una acción como contar hasta 10 para que las personas, bueno, apelando a este conteo de contar del 1 al 10, pues puedan modificar esta acción de ejercer la violencia hacia alguna persona, miembro de la familia, en este aislamiento y confinamiento que estamos teniendo. Pero ¿qué hace este programa que está poniendo en práctica el Estado mexicano contra las violencias dentro del hogar y de forma particular hacia las mujeres y niñas? Pues esto lo único que hace es ocultar la gravedad de la violencia que existe,
contra las mujeres, invisibilizar los diferentes tipos de violencias a las que están sometidas las mujeres y las niñas, y justo esto no detiene la acción, el comportamiento de violencia, apelando a la tranquilidad o a la moral o al buen corazón de los agresores. Esto no es un elemento que pueda ser de utilidad en este contexto ni en ningún otro. Necesitamos una serie de programas, proyectos que tengan mayor incidencia en este fenómeno de las violencias hacia las niñas y mujeres. Y bueno, la ONU Mujeres Latinoamérica pues sugiere en este confinamiento y posterior a él 4 elementos clave. Y uno de ellos es asegurar que los servicios de atención y respuesta a las violencias contra las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia. Servicios de salud, centros de justicia, refugios, albergues, servicios de asesoría legal, servicios de salud sexual, servicios psicosociales y otros servicios sociales, y así facilitar el acceso a través de diversos mecanismos alternativos que respondan a las necesidades de las mujeres en su diversidad, incluyendo las redes de alerta solidaria a nivel territorial y comunitario. Otra de las claves que nos señalan ONU Mujeres es trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de mujeres de base de la sociedad civil, redes de mujeres feministas, defensoras de derechos humanos, en la prevención de violencia hacia las mujeres frente al COVID-19 y en la fase de recuperación incorporando el enfoque de interseccionalidad, incluyendo a organizaciones que representan distintos grupos de mujeres. La ONU Mujeres, otro de los aspectos que nos señala es aumentar esta inversión en la prevención de violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis y en la fase de recuperación para evitar impactos devastadores en las mujeres, niñas y niños y en la sociedad en su conjunto. Si no se invierte en la prevención primaria y en la atención de las violencias en el confinamiento o bajo la llamada nueva normalidad, cuando se empieza a recuperar la movilidad y se apliquen las diferentes estrategias de salidas del confinamiento escalado o no, el impacto de la vida de las mujeres, niñas y niños y los costos se incrementarán. Y finalmente nos señala que las campañas públicas y medidas eficaces de tolerancia cero hacia los perpetradores de la violencia y asegurar que los servicios policiales y judiciales prioricen esta atención y sanción de las violencias e involucrar también a la comunidad en su conjunto a unirse contra las violencias de género. Estos son los elementos generales que nos plantea ONU Mujeres a nivel Latinoamérica. Y bueno, un poco pasando ya al contexto general, no solamente específico del COVID-19 o de esta contingencia derivada del COVID-19, pues encontramos que justo en el contexto nacional el feminicidio es este elemento que no ha sido atendido desde hace años y que es una constante. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señala que, bueno, la mayor problemática de este tipo de violencia contra las mujeres es la impunidad. Y aquí voy poniendo el énfasis a este elemento, la impunidad y la violencia institucional de las autoridades. Esto lo tenemos ya también muy claro y muy descrito en la sentencia denominada el campo algodonero. Esta sentencia de la Corte Interamericana en donde hace un análisis muy explícito de cómo se dieron las condiciones de atención, investigación legal hacia estas mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, en nuestro país. ¿Sí? Y entonces las autoridades, acá nos señala el observatorio, no investigan o no cuentan con estos protocolos de investigación pericial, policial y ministerial con perspectiva de género. Y aunque cuenten con ellos, no los ponen en práctica, no los implementan, ¿no? Y esto también fuera de la perspectiva de derechos humanos hacen sus intervenciones. En este contexto nacional también identificamos elementos importantísimos como las dimensiones que coexisten en la persistencia de este fenómeno. Y ya decíamos, por un lado, está justo el agresor, el elemento que ejecuta el acto, ¿sí?
la parte de la sociedad que sería como esta indiferencia, negligencia también por parte de operadores del sistema y el clima de impunidad que también es un elemento clave para que esto se siga reproduciendo. Es imprescindible, por un lado, focalizar también la atención en los victimarios. ¿Por qué? Porque ya decíamos al inicio de esta charla, las violencias resultan justo de utilizar el poder como un instrumento para someter y subordinar a las mujeres y niñas. Los agresores son quienes implementan esta acción. Y en ese sentido, pues es importantísimo focalizar esta atención en ellos, los victimarios, los agresores, y no en las víctimas, ¿sí? Entonces, este feminicidio representa la expresión extrema de la fuerza patriarcal, una forma de manifestar la política sexual y los patrones de dominación masculina en nuestro país y a nivel internacional. De forma muy marcada se da también en nuestro país, dada la cultura que tenemos. Y entonces, el asesinato de las mujeres y hombres, si bien podemos decir, como lo señala Russell, podríamos hablar de que los hombres son asesinados en más cantidad o en mayor frecuencia que las mujeres. Esto es hablar sin perspectiva de género. Se puede entonces argumentar que la violencia, como resultado de esto, impacta más a hombres que mujeres. Sin embargo, lo importante de esto es señalar que los hombres son quienes matan a hombres y los hombres son quienes matan a las mujeres. Individuos de la mitad de la especie se matan entre sí, pero además matan a individuos de la otra mitad de su misma especie, ¿sí? Los hombres se matan entre hombres, pero además los hombres matan a las mujeres, ¿sí? Y entonces la supremacía masculina tiene un protagonismo categórico en el ejercicio de todas las formas de violencia extrema que se ejerce. Vamos identificando entonces, pues, que hay que poner énfasis en este papel de los victimarios. Otro de los elementos importantes a analizar en nuestras intervenciones, pues, son los aspectos psicosociales del feminicidio. Decíamos, pues, es una muestra más extrema de la misoginia. Aquí voy a citar a mi querida compañera y amiga Alejandra González. Esta información es de ella. Y nos señala también que para las familias comienza por la desaparición de las personas que puede o no tener implicaciones en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Regularmente va acompañado de victimización secundaria por parte de las autoridades al momento de la denuncia y esta daña la dignidad de las víctimas y sus familiares. El impacto particular por este tipo de asesinato hacia mujeres y niñas de tipo violento conlleva también la violencia sexual en muchos casos. La profunda estigmatización y culpabilización de las víctimas son elementos claves desde el análisis psicosocial. La minimización de la gravedad por razones pasionales que en muchos casos identificamos incluso los titulares de periódicos que hablan del asesinato de una mujer refiriéndolo como resultado de estas circunstancias pasionales, ¿no? Y hace falta mucho más que la psicología para comprender la crisis al proyecto de vida que sufren las familias de las víctimas. Este otro elemento también es importantísimo porque la psicología tradicional carece de elementos importantísimos porque en la carrera, en nuestra formación como psicólogos generales, no nos hablan de estos procesos legales, de cómo es esa conexión entre la búsqueda de la verdad y la justicia que buscan las familias víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Es nula e incipiente, pues, la justicia en nuestro país y es algo que no nos enseñan en la formación de psicología de forma general, ¿no? También en la psicología tradicional, en la psicología como, digamos, esta parte de la atención a la salud mental de forma general, pues carece también de estos elementos que hacen referencia a la contextualización de los impactos producidos con la intencionalidad de dañar en momento, lugar y circunstancia determinada.
Y falta también esta interrelación entre las diferentes acciones y momentos que tienen el proceso legal, desfase entre el proceso y la situación psicosocial de la persona. Y además de que en forma muy particular quienes intervenimos o intervienen desde la psicología tradicional, lo único que están haciendo es justo psicologizar las respuestas o reacciones normales de las personas víctimas frente a situaciones anormales. Lo que es normal que tengan es que las víctimas, sus familiares, tengan reacciones psicosociales derivadas de la violencia. Lo que no es normal es que exista la violencia, ¿sí? Y entonces desde esta psicologización que hacemos, pues invisibilizamos justo los impactos en diversas esferas que componen la vida. Aquí vamos a hablar entonces que la importancia de la aplicación o implementación de la perspectiva de género es básica para que podamos romper con estos esquemas en los que estamos contribuyendo con malas prácticas en nuestras intervenciones. Y entonces habla la Suprema Corte de Justicia sobre un criterio obligatorio para aplicar esta justicia con perspectiva de género. En 2016 esto lo hace público y establece que las personas deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar elementos claves ahora, prejuicios, y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. La incorporación de esta perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir con la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Hay que hacer énfasis en todas nuestras intervenciones de esta circunstancia de inequidad que existe entre hombres y mujeres, así como visibilizar también la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de los hechos y las pruebas. Este elemento es básico para nuestras intervenciones, ¿no? Aplicar la perspectiva de género contempla que nosotros trabajemos haciendo evidente, visibilizando estas circunstancias que en nuestro país existen de estereotipos, estas circunstancias de inequidad, de poder que existe entre hombres y mujeres, etcétera. ¿Cómo podemos identificar entonces ya en términos legales un feminicidio? Pues va a ser toda aquella muerte natural, accidental, suicidio y homicidio. Y en el caso de muertes violentas de mujeres o de suicidio, esta se deberá presumir siempre, y aquí subrayo, siempre que se trata de un feminicidio. Por regla general, deberá ser investigado con un enfoque de género, hasta que con la propia investigación legal se pueda descartar esta hipótesis. Estos son parte de los protocolos que las instancias no aplican ante este tipo de denuncias, ante este tipo de hechos criminales, ¿no? Y entonces el homicidio va a ser aquello que atenta contra la vida, la víctima puede ser cualquier persona y hay que probar que si fue intencional o accidental. Pero por otro lado, el feminicidio vamos a encontrar pues que es justo la privación de la vida de una mujer más una razón de género. Por el hecho de ser mujer son asesinadas, ¿sí? Puede existir o no elementos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de amenazas y acoso, antecedentes de ellos, relación de parentesco, matrimonio o amistad, relación de confianza o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, el cuerpo expuesto en lugares públicos o un estado de indefensión, ¿sí? El feminicidio, entonces, atenta contra la dignidad, la integridad, libertad y la vida de las mujeres. No existe un feminicidio accidental, siempre es intencional. Y entonces, para que el delito se compruebe, basta con la razón de género. Los elementos a considerar en la investigación legal del feminicidio, pues, deberá ser, pues, como estos antecedentes, además de los tipos de violencia clasificados, la intimidación psíquica,
la extorsión, acoso u otras amenazas realizadas por el sujeto activo en contra de la víctima, aun y cuando no se tuviese ningún tipo de relación entre ellos. Así como otros elementos como que no es necesario que dichos antecedentes de violencia se encuentren en un procedimiento jurídico previo de cualquier naturaleza, ¿sí? Es nuestra labor investigar a través de diferentes fuentes sobre estos antecedentes de violencias en este tipo de casos. No todos los vamos a encontrar en un expediente o en una denuncia de violencia familiar. Y el hecho de que no los encontremos ahí no implica que no hayan existido, ¿sí? Los estándares de investigación, entonces, de acuerdo con esta sentencia que les mencionaba hace un rato del campo, denominada campo algodonero de la Corte Interamericana, considero que investigar efectivamente pues tienen unos alcances adicionales. Cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación de su libertad, es particularmente importante que la investigación justo sea realizada con vigor, con imparcialidad. Y bueno, esta sentencia también nos habla de la impunidad. Vamos a encontrar que la Corte envía este mensaje de que la violencia contra la mujer en nuestro país es tolerada, lo que favorece entonces que se siga perpetuando y que haya esta aceptación social del fenómeno, el sentimiento, la sensación de inseguridad de las mujeres, así como la persistente desconfianza en las instancias de administración de justicia, son una constante. Y esto es caldo de cultivo, diríamos en términos coloquiales, del fenómeno y de las violencias extremas hacia las mujeres. Rita Segato nos señala por su parte de la impunidad y los feminicidios, que bueno, estos se pueden comprender mejor si dejamos de pensarlos como consecuencia de la impunidad e imaginamos que se comporta más bien como productores y reproductores de la impunidad. La impunidad entonces puede ser entendida como este producto, el resultado de estos crímenes y los crímenes como un modo de reproducción y reproducción de la impunidad, un pacto de sangre en sangre de las víctimas. Y vamos a revisar ahora lo que sería pues esta ruta de impunidad que tiene identificado ya el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En México, entonces, los feminicidios no se resuelven por estas 8 razones que vamos ahora a analizar. Hay un informe, esto lo encuentran en el informe de implementación del tipo penal del feminicidio en México, y bueno, que está publicado en la página del observatorio, que pues hace este análisis de entre 2014 y 2017, en estos años, revela que justo esta cifra de la forma en que se tipificaba el delito de feminicidio, pues se elevó en un 52%, lo cual tiene que ver entonces con la forma en que se investigan los feminicidios y cómo se maneja esta información sobre estos crímenes. En la ruta entonces entramos. Vamos a identificar uno de los elementos claves. Hay resistencia para reconocer y por lo tanto investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidio. Y aquí voy a tener 2 casos emblemáticos y claros, entre muchos otros, ¿no? Digamos que no son los únicos, tenemos muchos casos en este sentido. El caso de la señora Abril Pérez, del cual también arrojaremos un poquito más adelante algunos otros detalles. Esta mujer denuncia violencia familiar al mismo tiempo que está teniendo en el ámbito penal, al mismo tiempo está teniendo una demanda de tipo familiar por guarda y custodia de sus hijos. Y en ese sentido tenemos diversas pruebas en las que se identifica pues estos elementos que observamos en pantalla, la violencia física que está evidenciada en estas imágenes. Sin embargo, pues estas pruebas son desechadas por el juez, ¿sí? Esta circunstancia, la mujer de nombre Abril Pérez, la señora Abril Pérez, pues mientras dormía en su casa, ya después de haberse separado de su expareja, pues un día en la madrugada ingresan a su domicilio y entonces recibe golpes con un bat, dejando como resultado estas
lesiones que observan en la pantalla. Esto se denuncia como una tentativa de feminicidio. Sin embargo, el juez en sus análisis legales pues termina argumentando pues que se trata de violencia familiar. Al ser reclasificado el delito como violencia familiar, pues el sujeto agresor, que es la expareja de la señora Abril Pérez, sale en libertad. Y bueno, este es un caso muy conocido por justo la fecha en que la mujer es asesinada. Abril Pérez, esta señora es asesinada el 8 de noviembre, el día contra la eliminación de las violencias hacia las mujeres. Es asesinada en su automóvil a un lado de su abogado cuando pues se dirigía a su domicilio. En este sentido, pues es asesinada posterior a esta reclasificación. Entonces, hay mucha resistencia, decíamos, por parte de las autoridades. Ahora les voy a dejar que veamos en estos minutos este breve video que es sobre el asesinato de Mariana Lima. Vamos a escuchar a su madre, la señora Irinea. Buen día, quien nos va a compartir un poco de cómo es que también en el caso particular de su hija, pues que es asesinada en el Estado de México, pues la Procuraduría habla de que esto se trató de un suicidio y no de un feminicidio. El camino que la señora ha recorrido para encontrar justicia y justicia es largo, sin embargo ya tiene una sentencia de la Suprema Corte que también hay que revisar para nuestras intervenciones, justo porque es a partir de estos casos en que se nos va dando pautas de las mejores formas de intervención desde nuestras áreas periciales, policiales, de investigación. Otro de los elementos en esta ruta lo revisamos posterior a terminar de ver este video. Una vez escuchado a la señora Irinea Buendía, pues es un caso emblemático en términos justo de cómo es que están haciendo las intervenciones de investigación legal las autoridades correspondientes sobre feminicidios en nuestro país. El hecho de que el caso de Mariana Lima no sea el único en nuestro país que ha sido tratado de relacionar en vez de con un feminicidio, con un suicidio. Tenemos el caso de Lesbi también, que ahora aparece en pantallas, ¿sí? Que fue asesinada en Ciudad Universitaria, en nuestro país, en la Ciudad de México. Pues también nos habla de cómo estos patrones de diferentes instancias de investigación y de procuración de justicia son repetitivos en términos de las formas en que establecen de forma inadecuada los protocolos de investigación en casos de mujeres asesinadas de forma violenta, o que han sido de entrada como identificadas a través de sus cuerpos como una muerte violenta. Y decíamos ya en uno de las diapositivas, pues a partir de esto es que justo se tienen que hacer la aplicación de protocolos adecuados con perspectiva de género que nos permitan toda muerte violenta de mujer va a ser investigada como feminicidio. Y ya conforme se vayan dando los avances en las líneas de investigación, podemos ir deslindando las hipótesis para poder después corroborar o no que se trató de un feminicidio. Sin embargo, de inicio tendrían que ser investigadas como tal. Y estos argumentos que de forma reiterada escuchamos por parte de las autoridades de procuración de justicia, sus entes auxiliares como las áreas periciales, policiales, hablando de que las mujeres se suicidan y no son asesinadas antes de terminar de hacer una investigación, pues son elementos o patrones reiterados en nuestro país. Y seguimos entonces con la ruta, pues que
en el numeral 2, el observatorio nos habla que las autoridades opinan sobre la vida privada de las víctimas y de paso difunden fotografías o escenas que dañan la integridad. Lo mismo lo vemos en el caso de Leslie, que en un momento dado justo se hablaba de su vida privada en los medios de comunicación como uno de los elementos para justificar el argumento de que ella se había suicidado, ¿sí? Otra circunstancia muy importante, emblemática en nuestro país, que justo detonó estas movilizaciones que se dieron antes de la pandemia en nuestro país, es el caso de esta mujer de nombre Ingrid Escamilla, que fue asesinada dentro de su departamento por quien en ese momento era su pareja, y que sus fotografías pues fueron difundidas de forma indiscriminada a través de los medios, estas fotografías de cómo su cuerpo había sido violentado, y esto de alguna manera genera impactos también psicosociales en las familias y también en la sociedad de forma general. En la ruta seguimos y entonces vamos a identificar que por otro lado está esta circunstancia de que las autoridades encargadas de la investigación legal de este tipo de hechos, crímenes violentos, asesinatos de mujeres y niñas, pues pierden evidencia y descuidan la escena del crimen, ¿no? Y ahorita pues les comento un poco el caso Narvarte, en donde pues fue muy evidente cómo se contaminó esta escena, ¿no? De repente vemos imágenes, ustedes chequen por ahí en internet, vemos imágenes centradas en la escena del crimen, por ejemplo, pues había un buró, digamos, en el que pues absolutamente no había nada, y posteriormente observamos que al terminar de hacer sus análisis los peritos y peritas de criminalística, pues también plasman una imagen, una fotografía en la que ya en ese mismo espacio, en ese mismo buró, identificamos una botella de agua, ¿no? Ese tipo de circunstancias que son muy evidentes, pierden la evidencia, ¿no? Esta cadena de custodia se pierde en estos casos de forma reiterada, ¿no? Y es una constante que se evidencia también. No se hacen los análisis específicos de las violencias hacia las mujeres, en este caso, en el caso Narvarte también fue muy evidente cómo es que también se expresaban de las mujeres asesinadas en este departamento, ¿no? O sea, invadiendo su vida privada. Otro de los elementos de la ruta nos habla justo de que los peritos, las peritas, son incapaces de reconocer en el área médica, sobre todo, bueno, y también psicológica, pues una violación o una tortura, ¿no? En este informe que estamos ahora analizando, pues se presenta el ejemplo de Wendy Hernández González, esta mujer cuyas fotografías mostraban lesiones por mordidas humanas, y sin embargo en el dictamen médico se concluye que una de las lesiones es autoinfligida y el resto fueron provocadas por fauna del lugar. También es un elemento clásico en el discurso de estas explicaciones. También es el caso de Karen Sánchez Gouchi, en el que médicos forenses concluyeron que no existió agresión sexual, pues la violencia se va a reflejar siempre que la víctima oponga resistencia. Elemento clave, esto es inaudito en realidad, ¿no? En la ruta seguimos y vamos a identificar que se opina mucho sobre la vida de las víctimas, se investiga poco del contexto del crimen, esto es una constante también. Identificamos pues que, pues aquí como en la imagen, se habla que sus actividades, hábitos de las mujeres, circunstancias que son muy clásicas y que identificamos en argumentos como decir, pues es que, ¿por qué andaba en esa hora en la calle? ¿Por qué iba vestida así? Elementos sobre los que se ponen a opinar las autoridades que nada de relevancia tienen justo con las violencias, porque se pierde de vista el contexto en donde se están ejerciendo estas violencias, ¿no? Otro de los elementos claves, pues, es que nunca se sanciona a las autoridades ineptas. Y entonces, en este caso, pues, justo tenemos el caso de la señora Abril Pérez. El juez, pues, fue retirado de su función. El juez que reclasificó de tentativa de feminicidio a violencia familiar,
dejando libre al agresor y para que después fuera asesinada esta mujer, pues fue suspendido temporalmente, después fue reincorporado y después otra vez suspendido, y es una circunstancia en donde identificamos claramente que no hay sanciones para las autoridades que están ejerciendo este tipo de mala praxis, este tipo de encubrimiento de los crímenes más violentos dirigidos hacia mujeres y niñas. Los casos no se abandonan, simplemente se olvidan. Y aquí tenemos, pues, justo que esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Las mujeres familiares que están en estas luchas de buscar justicia, ¿sí? En estas luchas contra la impunidad, pues es lo que identifican, ¿no? Los casos se olvidan. Recién me acaban de comentar, pues, esta constante también que ocurre en los casos de violencia hacia las mujeres, las carpetas se pierden, ¿no? De repente el Ministerio Público, el fiscal ya no saben dónde está esta carpeta. Bueno, circunstancias que son de forma reiterada en este sistema de justicia en nuestro país, dirigidas hacia las violencias y la mala investigación de estos casos de violencias hacia mujeres. Como último elemento, entonces, encontramos dentro de esta ruta de impunidad en el delito de feminicidio la falta de perspectiva de género en las sentencias, ¿no? Que eso, bueno, ya un poco lo revisamos, esta falta de perspectiva es como el elemento clave también en el que quiero incidir en este momento, en esta charla, porque tenemos que formarnos, tenemos que incorporar estas perspectivas diferenciadas, estas perspectivas que nos permitan ver los fenómenos criminales en los que intervenimos desde diferentes áreas de la investigación legal con estos elementos, identificar estos otros contextos, ¿sí? Estos entornos que están coadyuvando y que están ejerciendo como toda esta escena que permite que se repitan los patrones de violencias hacia las mujeres y niñas. Y entonces para el observatorio pues resulta preocupante esta tendencia del Poder Judicial a justificar las agresiones, justificar las violencias ejercidas por ellos o culpabilizar a las víctimas con evidente falta de perspectiva de género, y en donde además esto se da de forma discriminatoria. Se ha identificado por parte de este observatorio además que hay una constante en la que se toma en consideración únicamente los dichos de los agresores para acreditar los hechos. Y bueno, vamos entrando pues a los casos de malas prácticas forenses. La mala práctica forense, en este caso particular, la señora Abril Pérez, en caso particular, bueno, encontramos elementos, les decía yo, ella estaba teniendo como varios procesos legales en el ámbito familiar, en el ámbito civil, en el ámbito penal, ¿no? Esto que fue denunciado como inicialmente tentativa de feminicidio, que después se reclasifica a violencia familiar, es liberado el agresor y después ella es asesinada. Justo es asesinada después de salir de una de las instancias en donde una perita en psicología estaba haciendo una evaluación hacia ella o hacia sus hijos relacionado con el tema de la demanda familiar que estaban teniendo, ¿sí? Son elementos claves en donde además de que tenemos como resultados de estas periciales psicológicas, como conclusiones de estas periciales psicológicas, elementos en donde se niega que la mujer y los hijos, la señora Abril Pérez y sus hijos, hayan sido víctimas de esta violencia familiar. No en esos términos, ya que en psicología no determinamos si ocurrió o no el delito, sino las afectaciones o impactos psicológicos, psicosociales en esta mujer, Abril Pérez, y sus hijos no fueron identificados por la perito que en este caso estaba interviniendo por parte de la instancia del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. Esto es un elemento clave, dado que si nosotros vemos las imágenes y una de las metodologías importantes de nuestras intervenciones psicológicas y en todas las áreas periciales es la revisión del expediente. Y en la revisión del expediente, si ustedes encontraran estas imágenes que vemos en pantalla, pues la violencia física ejercida a la mujer, en este caso, pues evidentemente es característica, es muy clara, ¿sí? Y vamos entonces
en consecuencia, a identificar también si hacemos una adecuada intervención a profundidad y buscando los antecedentes psicosociales de estas violencias en esta relación que tenía la señora Abril Pérez con su pareja, identificaríamos claramente que estas imágenes, esta violencia física no iba sola. La violencia física generalmente no va sola, va acompañada de elementos psicológicos de forma reiterada. Y es muy frecuente que encontramos periciales psicológicas en nuestro país y de diferentes instancias que tendrían que ser objetivas, imparciales y además intervenir a través de una buena práctica en que argumentan que las víctimas no están teniendo como estos impactos psicológicos, psicosociales, estas afectaciones, ¿no? Como parte de, no sé exactamente qué sea el motivo, sin embargo, ocurre con mucha frecuencia que las víctimas obtienen resultados, digamos, negativos en sus periciales cuando pues encontramos evidencia. En este caso, lo más evidente fue que la señora Abril Pérez pues fue asesinada después de que incluso se señalaba que no había sido víctima de violencia y que de acuerdo a estas primeras diligencias, el autor intelectual del feminicidio, pues justo ha sido señalado Juan Carlos García, el ex esposo de la señora Abril Pérez, ¿no? Y entonces son elementos que pasamos por alto de nuestras intervenciones forenses. Y otro caso muy particular, pues es el de Lesbi. Lesbi, estudiante de Ciudad Universitaria de la UNAM, acá en la Ciudad de México, y en donde, pues justo el fiscal de homicidios, Enrique Reyes Peña, en ese momento, argumentó que se trató de un suicidio de este estudiante, basándose en la necropsia psicológica que determinó que Lesbi era promiscua y dependiente, ¿vale? Y entonces aquí es otro elemento de las malas prácticas que realizamos desde el ámbito forense y en particular de la psicología. Para el Observatorio Ciudadano Nacional, este tipo de prácticas, a través de este ejemplo que les menciono de la necropsia psicológica, pues el peritaje es estigmatizante, solo se basaron en la entrevista con su novio, en este caso, pues ahora ya sentenciado por el homicidio, el feminicidio de Lesbi, y una amiga de ella para determinar que Lesbi estaba mal psicológicamente. También partieron de los videos. Y en ese sentido, la Procuraduría asegura que ella era dependiente porque en los videos se observa caminando al lado de el ahora sentenciado por su feminicidio, que en ese momento era su novio. La necropsia o autopsia psicológica, en este sentido, es un proceso indirecto de recolección de análisis de información con respecto a comportamientos de una persona fallecida. Y como es una evaluación post-mortem, justo consiste en estos análisis retrospectivos de las condiciones psicológicas, es decir, la conducta, los aspectos cognitivos, ¿sí? Los aspectos emocionales y de las relaciones interpersonales que tenía esta persona antes de morir. Sin embargo, este estudio tiene que justo como propósito identificar el conocer y determinar el modo de muerte, conocer el comportamiento de la víctima antes de morir y su relación con las circunstancias en que ocurrió la muerte, explicar las condiciones psicológicas de las personas que han fallecido y ayudar a la recuperación de los supervivientes. En este sentido, el observatorio nos señala respecto a este tipo de periciales, necropsias psicológicas que son aplicadas sin perspectiva de género, y bueno, el observatorio de forma general habla que la prueba llamada necropsia psicológica ha demostrado en su práctica ser ineficaz para la acreditación de circunstancias objetivas constitutivas de un feminicidio. Su metodología, su elaboración es subjetiva y favorece justo a esta reproducción de la que hemos venido hablando de los estereotipos de género que justifican en muchos casos estas violencias y responsabilizan a las víctimas de las violencias que sufren. En ese sentido, entonces, identificamos pues que estas críticas a la mala praxis de la necropsia psicológica, por ejemplo, la compañera abogada Nayeli Pérez nos menciona que este método conlleva justo un riesgo de reproducir en un medio de prueba la subjetividad de los estereotipos, prejuicios, tanto del entorno social como de las y los profesionistas que practican estos peritajes.
sobre todo tratándose de un hecho en el marco de un contexto de discriminación y violencia basada en el género. Entonces, esta prueba, señala ella, muestra con claridad que las investigadoras, lo que las feministas investigadoras han reiterado. Es decir, la elección y el uso del método también es una decisión política. En este caso, al poner el acento sobre la víctima y sus comportamientos, los aísla de los contextos en que ocurren las violencias, despolitiza este fenómeno e invisibiliza los contextos de violencias y discriminaciones que pueden encontrarse alrededor de la víctima o donde la víctima habitaba, ¿no? Desde su entorno privado hasta su entorno comunitario y social. Y bueno, Anayeli, a quien vemos en la imagen, la compañera abogada del observatorio, señala que en los casos de feminicidio esos peritajes son muy peligrosos, engañosos, porque justo dan validez a opiniones que afirman que si las mujeres fueron asesinadas fue porque estaban en lugares equivocados, en el momento equivocado y por vestirse de manera inadecuada. Es decir, es una manera de reproducir y formalizar la discriminación contra las mujeres y de mantener el control sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Uno de los ejes principales que yo les mencionaba al inicio. Y bueno, vamos a analizar cómo es que esta perspectiva de género es de vital importancia analizar su implementación, su aplicación en todas nuestras intervenciones desde esta perspectiva. Vamos a poner entonces en análisis qué es la neutralidad versus la objetividad en esta perspectiva de género. Y esto es, bueno, un análisis que hace también la compañera Jimena Antillón, también una psicóloga que ha aportado muchísimo desde estas perspectivas y que, bueno, de la cual pues ella señala también este análisis, elaborar un peritaje con perspectiva de género implica adoptar una postura que busca visibilizar las condiciones sociales, políticas, legales e institucionales de desigualdad en las cuales viven y son asesinadas las mujeres. Entonces, es importante no pretender que el peritaje se hace desde una postura neutral frente a los hechos, ¿no? Porque lo que se busca a través de esta perspectiva de género es visibilizar estas condiciones de inequidad, visibilizar este poder que ejercen los hombres sobre las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad y en el caso particular en el que estamos interviniendo. Visibilizar cómo estas condiciones sociales de patrones que se van de forma reiterada produciendo de este sistema patriarcal influye o son el eje principal de estas violencias hacia las mujeres. Lo tenemos que hacer evidente en nuestros documentos en donde estamos haciendo la intervención desde perspectiva o con una perspectiva de género. Esto es parte del contexto, no podemos aislar el fenómeno de el feminicidio o el hecho criminal del feminicidio como si fuera una situación individual, aislada. Se tienen que contemplar como todos estos otros elementos. Adoptar entonces, dice Jimena Antillón, que una postura comprometida con la igualdad de género no significa que los peritajes no sean objetivos y por lo tanto que estos no sean admisibles como pruebas. En este sentido, señala, es fundamental que en la redacción y elaboración del peritaje se hagan explícitas las metodologías, las categorías de análisis a las cuales se va a recurrir para analizar los hechos. Eso es la objetividad. Y bueno, finalmente, en este poco tiempo que me queda, pues vamos a hacer mención de algunas situaciones, elementos que son consideradas por diferentes especialistas en esta temática como las buenas prácticas dentro de la investigación y documentación legal de la violencia feminicida. Y vamos a encontrar elementos a destacar como que tenemos una obligación ética, todas las personas que intervenimos en estas investigaciones legales, ¿sí? En ningún caso abordaremos entonces en ese sentido los temas de su vida privada
sexual o datos que la agravien o afecten la dignidad de la persona víctima, de la mujer o niña, en este caso asesinada. No debemos o no tenemos motivo por el que solicitar información de la vida de la víctima que no requiramos para nuestras intervenciones, para nuestros análisis metodológicos. No exponer ni divulgar la información de la víctima ni de sus familias. Intervenir sin prejuicios. Y en este sentido también el elemento principal para todos los intervinientes de la salud, profesionales de la salud, pues es no causar más daño a las víctimas. Y bueno, tendría que ser como un eje para todos los operadores en el sistema que están haciendo investigación y documentación en casos de feminicidios. El trabajo en equipo también es algo de lo que estamos aún distantes en nuestro país, ¿no? Poder hacer equipos para poder de forma colaborativa, de forma transdisciplinaria, intervenir en estos casos, ¿no? Y entonces, para una conclusión favorable en el caso de feminicidio, se hace necesario pues esta interacción entre los diferentes entes que hacen de forma muy especializada cada una de ellas sus intervenciones en la investigación legal. La comunicación, el poder establecer estos espacios que permitan de forma conjunta ir avanzando en las investigaciones legales implica el trabajo en equipo. Y bueno, para la intervención de la psicología forense en particular, pues esta siempre debe de hacerse en estos casos y en todos los que impliquen violencias hacia niñas y mujeres, pues desde esa perspectiva de género y desde esa perspectiva psicosocial, que es mucho más amplia, como decíamos hace un rato, que una psicología tradicional. Bueno, abordar de estos casos o estas situaciones violentas de asesinatos hacia las mujeres a través de un acompañamiento psicosocial. Y bueno, las periciales de forma muy particular, pues deben de identificar pues aquellas afectaciones psicosociales que van más allá de lo individual, que están siempre presentes en las víctimas, ¿sí? Y uno de los ejemplos pues son estos impactos en los proyectos de vida de las víctimas, de sus familiares. Entonces también dice, no es necesario diagnosticar la presencia de alguna psicopatología en el inculpado. Esto implica que no todos los agresores victimarios o los que cometen un feminicidio van a tener que presentar forzosamente una psicopatología, ¿sí? Podemos encontrar personas que no cumplan como los criterios de algún trastorno, pero que sin embargo estén llevando a cabo estas conductas de violencia extrema dirigida hacia las mujeres y hacia las niñas, el feminicidio. Tenemos que hacer como estos perfiles geográficos, identificar los análisis a profundidad de contextos, ¿sí? Y poner énfasis en los casos particulares donde se dan feminicidios que además están en forma, digamos, sistemática relacionados con otros procesos legales familiares de guarda y custodia, procesos civiles de divorcio, como el caso que señalábamos de la señora Abril Pérez, ¿no? Esto nos habla forzosamente de que existen ya conflictos dentro de esta dinámica de interacción entre el agresor y la víctima. Por tal motivo va a haber en algunas instancias de los diferentes ámbitos del derecho, civil, familiar y penal, algunas circunstancias donde ya se hicieron denuncias o demandas relacionadas con este fenómeno de violencia que ya está presente. Ajá. Y hacer énfasis, identificar estos elementos va a ser importantísimo. Porque, bueno, pues ahí estamos encontrando los contextos, las violencias, ¿sí? Y por otro lado, los casos particulares también, estos denominados de necropsia o autopsia psicológica que ya abordamos, también tienen que ser, en la mayoría de casos, a lo mejor serán innecesarios, pero en caso de que se lleguen a realizar, pues tienen que forzosamente aplicarse desde una perspectiva de género. Y justo este elemento que decíamos, no es necesario preguntar nada que no va a ser de utilidad para mí como perita en este caso de la vida de la persona. Si yo no necesito conocer sobre su
vida sexual, pues entonces no tengo por qué preguntar de ello, porque eso no me va a ser de utilidad para mis análisis, conclusiones a las que necesito llegar a partir de un planteamiento de problema que se me haga en una pericial. Y por otro lado, también en el caso particular, poner énfasis en las intervenciones que involucran al padre también denunciado como agresor sexual, que bueno, en este caso también quiero hacer señalamiento de un caso muy sonado en nuestro país, donde una mujer fue conocido, una mujer, no recuerdo el nombre, pero una mujer que finalmente, después de una decisión judicial en que a nivel familiar el juez decide que la guarda y custodia pasa a manos del padre, que estaba en ese mismo momento también siendo acusado de agresión sexual hacia sus hijos menores de edad, pues la mujer lo que decide hacer es pues asesinar a sus hijos, a sus padres y posteriormente suicidarse. Un caso también muy emblemático en este país, un caso también en el que también identifico algunas malas praxis por parte de las diferentes instancias intervinientes en el caso, dado que también se habló de que estos niños no estaban siendo agredidos sexualmente, se habló en las periciales psicológicas que no había violencia familiar por peritas de diferentes instancias, para que, bueno, este caso y que no había también agresiones sexuales, también por otro lado había periciales que hablaban de este caso. Bueno, estas decisiones de los intervinientes y de los operadores del sistema de determinar que no hay violencias sin los suficientes argumentos científicos, pues llevan a las mujeres a tomar este tipo de decisiones. En este caso, pensar que la mujer, en este caso, decide mejor asesinar a sus hijos antes de que ellos sean entregados de forma legal a través de una decisión judicial de guarda y custodia hacia quien estaba ella denunciando como agresor sexual de sus hijos, ¿no? En este caso hacia su padre. Y finalmente quiero pues hablar respecto a este otro elemento, que bueno, tiene que ver con todas estas intervenciones en las que nuestra función como operadores, como auxiliares en este sistema, siempre tiene que estar apegada a los aspectos éticos y en este caso particular del feminicidio, pues realizada desde una intervención con perspectiva de género, una intervención con perspectiva psicosocial desde la psicología, una intervención que implique esta diferenciación y que haga visible estos elementos en que existe un poder que ejercen los hombres en nuestra cultura, en nuestro sistema sobre las mujeres y esta inequidad que existe en los diferentes espacios de las vidas de nuestra sociedad. Visibilizar estos elementos es parte de nuestras funciones al hacer las intervenciones con perspectiva de género. Y bueno, hasta aquí yo les agradezco todo el tiempo y la escucha que han tenido conmigo y les invito a seguirnos formando y seguir aprendiendo justo principalmente de las mujeres que están en estos procesos de exigir justicia y contra la impunidad familiares de las víctimas de feminicidio. Muchas gracias, Nayeli, por el acompañamiento también. No, pues muchas gracias a usted, maestra Dalia, por mostrarnos esta parte del feminicidio en México, que precisamente, dada la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pues se ha incrementado la violencia hacia la familia, hacia los niños, hacia los ancianos, ¿no? Y qué bueno que comparte, yo le agradezco mucho y la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica le agradezco muchísimo que haya compartido este tema de tanta valía para todos nosotros y que seamos un poco más empáticos todos en general, hombres, mujeres, niños, adultos, autoridades, que es que necesitamos estas voluntades políticas para que haya un cambio sustancial en la política pública hacia la violencia de las mujeres. Y a todos ustedes,
que hoy escucharon a la maestra Dalia, pues les invitamos a que si tienen alguna pregunta, abajo de esta conferencia va a quedar un link en donde van a poder realizarle las preguntas y las dudas que tengan a la maestra Dalia, y ella, conforme a sus tiempos, pues podrá contestarles cada una de estas. No nos queda más que agradecerles su presencia y que sigan y que continúen con nosotros en el desarrollo del Congreso Internacional. Muchísimas gracias y hasta pronto.